Muajajaja, hola a toditos, aquí la parte 2. Esta parte durará más, y tendrá historias más terroríficas. Sin nada más de mentiras, empecemos. Postdata, no son mentiras. Hace tiempo que veo una sombra, sentada por la noche, en el living de mi casa. La cuestión es que para ir al baño, tengo que cruzar por un pequeño pasillo desde el que se ve el living. Siempre siento que dicha presencia me observa. La cuestión es que hace un tiempo mis padres se fueron de vacaciones y yo quedé con mi hermana en casa. Como hacía mucho calor, subí a la habitación de mis padres para poder dormir bien, ya que era la más fresca. Allí hay muebles antiguos que eran de una tía de mi madre. Al poco rato comencé a sentir ruido en la manija de bronce y vi cómo se movía. Oí a una mujer susurrando mi nombre. Está de más decir que salí corriendo escaleras abajo y esa noche me tocó pasar mucho calor. ¿Alguien sabe qué pudo ocurrir? Anoche me encontraba escuchando música antes de dormir. Cuando terminé de escuchar me quedé un rato pensando y de repente me faltó la respiración, empecé a escuchar un zumbido en mi oído muy extraño y además perdí la movilidad. Incluso temblé un poco. Esa noche fumé un poco de cannabis, 2 caladas. Nunca antes me había pasado algo así. Oía voces muy cerca de mis oídos. Oía a distintas personas y las sentía muy cerca. Algunos se quejaban y otros simplemente comentaban cosas. Pasé bastante miedo porque no podía moverme aunque sí podía abrir los ojos. Quisiera saber si alguien tiene alguna explicación o si ha pasado por algo similar, porque la verdad es que me asuste mucho. Cuando todo terminó recuerdo haber tenido frío pero a la vez estaba sudando. Les cuento que yo trabajo de electricista. Un día me fui a hacerles unos trabajos en la casa de un doctor. Cuando llegué saludé a la esposa del doctor y me puse a revisar la caja de breakers que se encontraba en un pasillo. Mientras hacía esto vi a una niña de unos 13 a 14 años de edad que me observaba. Ella estaba como a unos 6 metros de mí, pero no le di importancia y seguí con mi trabajo. Cuando eran las 12, la señora nos llamó a almorzar y me senté con ella y con el doctor. Después de un rato de no ver a la niña, le pregunté a la señora de la casa que quién era la niña que había visto. La señora toda contenta le dijo al esposo que era cierto y que ella también la veía. Ellos no tenían niños menores de edad y el esposo no creía a su mujer que llevaba tiempo viendo a la niña en la casa. Después de esta experiencia he estado intrigado por lo nítida y real que era la niña. No fue un espectro como se ve en las películas. En mi antiguo trabajo, el lugar anteriormente era una penitenciaría, mas cuando laboré durante 2 años y medio aproximadamente, era más bien un lugar contrario a ello, ya que era un centro de educación y entretenimiento dirigido a niños. Ese fue mi primer trabajo y a pesar de todo lo que me pasó estando ahí, lo disfruté muchísimo. Una vez, tuve que cerrar las ventanas de un ferrocarril que estaba como en exhibición. Estaba situado en una zona abierta, la cual me daba cierta inconformidad, era extraño pero sentía como que algo había ahí enterrado malas vibras, por decirlo así. La cuestión es que era un ferrocarril bastante viejo, así que las ventanas se cerraban manualmente y era complicado, hacían bastante ruido. El proceso era levantar un poco la ventana, quitar un seguro, bajar la ventana y ajustar otro seguro para cerrarla. Eran bastantes ventanas, por lo que iba cerrando cada una en orden, de un lado al otro, como en una especie de intercalación. Cuando estaba por cerrar las últimas ventanas, que eran 5, cuando me disponía a cerrar la cuarta, esa ya estaba cerrada, lo cual me extrañó, pero ignoré el hecho. Así que me dirigí a cerrar la tercera ventana. Cuando me disponía a cerrar la penúltima ventana, ya estaba totalmente cerrada. Nadie más estaba ahí y si alguien me hubiese cerrado la ventana por broma, hubiese hecho mucho ruido. Y como anteriormente me había pasado lo del hecho de que la tercera ventana estaba abierta, le tomé cautela al estado de las ventanas restantes y estaban abiertas. Me asusté un poco, pero aún así decidí cerrarlas. Me bajé del tren porque noté que algunas ventanas que había cerrado estaban abiertas y corrí donde mi supervisor, quien estaba haciendo el cierre general de todo el lugar. Cuando fuimos a ver, las 5 ventanas del suceso estaban abiertas, así que él las cerró en mi presencia. Me comentó que a otro trabajador le había ocurrido que había cerrado todas las ventanas y al bajar, y volver a ver el tren, todas estaban nuevamente abiertas.
Luego procedió a contarme que en esa zona, en el tiempo de la penitenciaría, un reo quiso fugarse, saltando el muro donde está cerca el tren, pero murió al recibir un disparo de los policías o custodios. Su cuerpo fue dejado ahí, hasta que se deshizo, y es justo la zona donde se sienten malas energías. En ese mismo lugar donde laboraba, estaba solo en una sala dedicada al cuerpo humano y a los doctores. Era bastante grande. No había casi nadie y de repente vi una masa negra, humana, la cual era totalmente negra, sin detalles, pero a pesar de ello supe que era un hombre. Caminó frente a mí y se dirigió a un anexo de la sala, en donde simplemente desapareció. También he visto sombras con formas definidas, como trepando rejas o corriendo de un lado a otro. En una ocasión vi a un señor de raza negra, con una camiseta negra un poco sucia. Cuando me dirigía a él para atenderlo, lo seguí hacia un cuarto y luego no lo vi. Me pareció muy extraño, así que hice que me informaran si alguien negro con camisa negra manchada con tierra pasaba o salía del lugar, pero nunca vieron a alguien con esas cualidades. Juntando experiencias, sin yo decir nada, una compañera mencionó a ese mismo personaje, con la misma experiencia de que había desaparecido y en el mismo lugar de mi vivencia. En una ocasión, me fue presentado un amigo, quien tiene alta percepción para lo paranormal. Él mencionaba que en mi antiguo lugar de trabajo, había un personaje en especial que siempre veía y se disponía a describirlo, cuando de repente yo lo describí, sin siquiera haberlo visto. Negro, musculoso, con una camisa de rayas blancas y azules. Pelón y alto. El muchacho se sorprendió y me preguntaba si lo había visto, pero mi respuesta fue negativa. Aunque acerté en su descripción, pero fue mucha casualidad que todo coincidiera. De verdad que son sucesos extraños, ¿verdad? Y lo frustrante es no saber el porqué. Corría el año 1995, yo solo tenía 7 años, y eso no significa que ahora tenga muchos. En mi casa siempre estuvimos enterados que había una presencia espectral en nuestra casa que nos seguía como un amigo, o más bien como un protector. Pues en ese año, justo el 25 de mayo, en una tarde cálida y soleada, llegué a sentir el dolor más grande de mi vida. La muerte de mi madre. Ella era una persona amada por todos. Yo lloré, todos lloramos, pero cuando un ser querido se va no hay que llorar, ya que lo aferraríamos a nosotros. Desde ese día comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera, y creo que la más explícita, fue un sueño que tuve esa misma noche con ella. La veía como todos vemos a los que están en el cielo, de blanco y con una mirada de tranquilidad en el rostro. Mi padre siempre estuvo interesado en fenómenos paranormales, lo cual yo heredé, y cuando algo extraño sucede sé que todo está bien. Aproximadamente 2 meses después de ese suceso, una vecina fue a buscarnos a la casa, nos llamó desde afuera pero la casa estaba sola, y una voz igual a la de mi madre le respondió: Memo no está. Era mi papá, y ese es un diminutivo de su nombre. Después unos compañeros de mi hermana vinieron a mi casa, y vieron a una señora de blanco que se asomaba por la ventana. Ellos salieron a la calle y cuando entramos a la casa con mi papá, él vio la foto de ella y dijo: esa es la señora que estaba en la ventana. Una vez sentí que alguien me pasaba la mano por la espalda y yo estaba sola en ese momento. Otro día mi papá estaba por entrar a mi casa, que para variar estaba sola yo, y adentro muchas voces. Cuando entró eso se calmó. Pero creo que lo más espeluznante de todo fue una noche que mi hermana mayor dormía. Para su cuarto hay un pasillo y ella oyó que por ahí caminaba alguien y se escuchaba a los zapatos de mi mamá al llegar al final del pasillo y principio de su habitación. La habitación se tornó fría y más oscura, y ella sintió que una mano fría le agarraba la boca y no le permitía gritar. Después se durmió tranquila. Mi padre, cansado de esta situación, rezó para que esto parara y así fue. Creemos que el espíritu de nuestra madre se encuentra tranquila y regresa algunas veces a cuidarnos, y yo lo creo ya que poseo un alto sentido de percepción extrasensorial y creo fielmente en los ángeles. Estaba en la sala de mi casa, mi familia estaba presente, pero todos se fueron a sus respectivas habitaciones, por lo que quedé en soledad en la sala de estar. Estaba viendo televisión, y era el único lugar de la casa con luz. De repente por el rabillo del ojo vi una luz tenue, que me dio miedo, así que traté de ignorarla viendo la tele, pero sinceramente estaba pendiente de esa luz. Era una bola luminosa enorme, de medio metro de altura, más o menos.
Iba flotando, pero muy bajo, como si estuviera caminando e iba lentamente recorriendo el pasillo. Después solamente desapareció. No me explico qué era, la verdad. Bueno, y aquí termino la segunda parte, espero que la hayan disfrutado. Si se preguntan por qué en algunas experiencias puse imágenes de fantasmas y eso, es porque eran muy largas, por lo cual no les saqué fotocapturas como esta. Bueno, la verdad es que no sé si habrá tercera parte. Pero veremos, tal vez la haga, la verdad es que no sé si estas experiencias son reales, saquen sus propias conclusiones. Adiós a todos, y que duerman bien.